Muy buenas tardes, qué gusto nuevamente encontrarnos por acá. Shabbat Shalom para todos, que el Eterno les continúe bendiciendo. De parte de nuestra comunidad en Costa Rica, comunidad Beit Teshuvah, le damos la bienvenida a todos ustedes, muy especialmente a aquellas personas que nos ven por YouTube. Agradecemos su compañía y a todos nuestros hermanos que se encuentran en directo en este momento a través de la aplicación Zoom. Un gusto estar nuevamente con ustedes por acá en un nuevo estudio de la parashá semanal, la porción de la semana. Y hoy, bueno, muy contentos, ¿verdad? Muy contentos porque nos encontramos en la parashá Bereshit. La parashá Bereshit, la parashá de esta semana, que es el inicio de un nuevo estudio de la porción semanal. Comentarles, ¿verdad? Como siempre lo hacemos, que hablamos un poquito del contexto, de dónde venimos. Recordemos que acabamos de terminar con el estudio del libro de Deuteronomio. Terminamos hace recién con el libro de Deuteronomio y estamos empezando nuevamente un ciclo de un año de estudio de las Sagradas Letras de la Torá, o lo que las personas conocen como el Pentateuco, los primeros 5 libros que fueron dados al Eterno a través de su siervo Moisés. Así que estamos, ¿verdad?, iniciando esta gran aventura, esta bendición de poder estudiar las Escrituras. Durante un año vamos a estudiar la Sagrada Torá, las letras sagradas que el Todopoderoso nos ha permitido para que podamos instruirnos en su palabra, para que podamos conocer, ¿verdad?, cuál es su deseo en nuestras vidas. Y bueno, arrancamos iniciando con la lectura del capítulo 1 de Bereshit. En el principio de la creación, creó Elohim el cielo y la tierra. Cuando la tierra estaba caótica y desolada, con la oscuridad cubriendo la superficie del abismo, y el Rúa de Elohim cerniéndose sobre la superficie de las aguas. Y dijo el Eterno: haya luz, y hubo luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de la oscuridad. Y llamó el Eterno a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche. Y fue el anochecer y la mañana un día. Verso 6. Dijo Elohim que se solidifique el firmamento en medio de las aguas, que separe las aguas de las aguas, e hizo Elohim el firmamento y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban por sobre el firmamento, y fue así. Y Elohim llamó al firmamento cielos, y fue el anochecer y fue la mañana del segundo día. Verso 9. Dijo Elohim que las aguas por debajo del cielo se junten en un área y que aparezca la tierra seca. Y fue así. Y Elohim llamó a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Y Elohim vio que era bueno. Dijo Elohim que la tierra produzca vegetación, herbaje con semillas, árbol fruto que produzca frutos cuya semilla esté en él, en la tierra, y fue así. Entonces la tierra produjo vegetación, herbaje que da semilla según su especie, y árbol que produce fruto cuya semilla está en él según su especie. Y vio Elohim que era bueno,
y fue el anochecer, y fue la mañana, el tercer día. Dijo Elohim, haya luminarias en el firmamento del cielo para separar el día de la noche, y que sirvan como presagios, y para las festividades, los días y los años. Que sirvan como luminarias en el firmamento del cielo para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Hizo Elohim las dos grandes luminarias, la luminaria mayor para regir el día, y la luminaria menor para regir en la noche. Y también creó las estrellas. Elohim las estableció en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para regir el día y la noche, para separar la luz de la oscuridad. Elohim vio que era bueno, y fue el anochecer y la mañana, el cuarto día. Dijo Elohim, produzca las aguas enjambres de criaturas vivientes y seres voladores que vuelen sobre la tierra a través de la expansión de los cielos. Elohim creó también los gigantes acuáticos y todas las especies de pequeñas criaturas, con los que se colman las aguas, y también toda especie de ser con alas. Elohim vio que era bueno. Entonces Elohim los bendijo diciendo, sean prolíficos, multiplíquense y colmen las aguas de los mares, y multiplíquense los seres voladores sobre la tierra. Y fue la tarde y la mañana el quinto día. Dijo el Eterno, que saque la tierra criaturas vivientes, cada una de acuerdo a su especie, animales, seres que se arrastran y fieras de la tierra, cada uno según su especie. Y en efecto fue así. Elohim lo hizo, las bestias de la tierra, cada uno según su especie, los animales, cada uno según su especie, y todo ser que se arrastra por el suelo, cada uno según su especie. Y el Eterno vio que era bueno. Dijo Elohim, hagamos un hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, para que tenga dominio sobre los seres acuáticos, sobre los seres voladores del cielo, sobre los animales, sobre la tierra y sobre todo ser que se arrastra sobre la tierra. Creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y mujer los creó. Los bendijo Elohim y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, colmen la tierra, sométanla y tengan dominio sobre los seres acuáticos, sobre los seres voladores del cielo y sobre todo animal que se mueve sobre la tierra. Dijo Elohim, miren, brindo a ustedes toda hierba que da semillas, que está sobre la superficie de la tierra, y todo árbol que tiene en sí fruto del árbol que da semillas, ese será vuestro alimento. Y en cuanto a todo animal de la tierra, todo ser volador del cielo y todo ser que se arrastra sobre la tierra, que tiene en sí espíritu de vida, su alimento será toda la vegetación. Y así fue. Y vio Elohim todo lo que había hecho y resulta que era muy bueno. Y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. Baruch Hashem. Vamos a analizar este primer capítulo del libro de Bereshit. Dice, en el principio creó el cielo y la tierra, y dice que la tierra estaba en caos, las tinieblas cubrían el abismo y el espíritu de Elohim se movía sobre las aguas. Bueno, en primer lugar quiero hacer una aclaración. Normalmente, ¿verdad? Vemos que se tiene la costumbre de que cuando se habla del Espíritu de Dios en las Biblias cristianas, como en este caso he utilizado una imagen de una Biblia, bueno, una imagen de Google que está basada en una Biblia cristiana. ¿Cómo sabemos que es una Biblia cristiana?
porque ponen la palabra espíritu en mayúscula. Nosotros, desde la perspectiva judía, entendemos que no hay un Espíritu Santo, ¿verdad? Como fuera del Creador, sino que el Espíritu Santo es una manifestación, ¿verdad? Del Creador. O sea, no es que es un Dios, ¿verdad? Porque normalmente, pues, en la perspectiva fuera de Israel, fuera de la perspectiva hebrea, judía, pues hay personas que creen que existen más de un Dios. E incluso lo vamos a hablar dentro de un ratito. Y entonces normalmente utilizan cuando toman un pasaje y aparece Ruach HaKodesh, Espíritu de Santidad, lo ponen con letra mayúscula, como si fuera, ¿verdad? Pues una persona, ¿ok? Una persona fuera del Creador. Y las cosas no son de esa manera. Entonces tenemos que aclararlo, ¿verdad? De que no es que el Espíritu de Dios, aparte del Creador, sino que es una manifestación del Todopoderoso, ¿verdad? Lo que conocemos como Ruach HaKodesh, Espíritu de Santidad, o también inspiración divina, que es, por ejemplo, cómo hablaban los profetas a través de esta inspiración divina, a través de Ruach HaKodesh. Aquí nos encontramos dos palabras en hebreo, tohu y bohu, ¿verdad? Que dicen el principio, dice, estaba informe y desordenada. Entonces tenemos tohu y bohu, que son las palabras que están en hebreo, que dice que estaba sin forma primaria. O sea, que si bien es cierto, existían, pero no había un orden establecido, que fue lo que el Todopoderoso creó, un orden dentro de esta, ¿verdad? Como lo que hoy en día, pues conocemos. Por eso vemos que la Torá nos dice que todo lo que el Todopoderoso iba creando era bueno en gran manera. Ahora, con respecto al nombre Elohim, y aquí vamos a hacer, digamos, un poquito vamos a tener un comentario un poco más extenso. En primer lugar, el nombre Elohim, muchas personas confunden de que como es plural, entonces, dado de que está en plural, entonces cuando dice y creó Elohim, la gente llega a pensar de que Elohim habla de dioses y crearon los dioses, los cielos y la tierra. Ese es otro pensamiento equivocado. Ese es otro pensamiento erróneo. No se habla de Elohim como dioses, pero sí, hay que ser honestos, se puede hablar de Elohim como dioses paganos, no en la perspectiva judía, no en la perspectiva hebrea. Ahora, el nombre Elohim, como sabemos el hebreo, las letras en el hebreo no solamente son letras, también tienen números, o sea, pueden servir como una numeración. Y no solamente eso, sino que una letra por sí sola también tiene un significado propio de la riqueza que tiene el hebreo. Cuando nosotros vemos el nombre Elohim, y aquí lo tenemos, ¿verdad? Tenemos la letra Aleph, la letra Lamed, la letra Hei, la letra Yud y la letra Mem, Elohim. Cuando nosotros tomamos el valor numérico de cada una de las letras, y aquí tenemos la letra Aleph, que tiene un valor numérico de 1, tenemos la letra Lamed, que tiene un valor numérico de 30, tenemos la letra Hei, que tiene un valor numérico de 5, tenemos la letra Yud, que tiene un valor numérico de 10, y tenemos esta letra que tiene un valor de 40, ¿ok? Elohim tiene un valor de 40. Si nosotros sumamos 40, 50, 55 más 30, 85 más 1, 86. Hay un
una palabra, ¿verdad? En hebreo que significa naturaleza, hateva, que significa naturaleza, hateva, naturaleza, que tiene precisamente el mismo valor numérico, el valor numérico de 86. Entonces, cuando nosotros vemos el nombre Elohim, lo que estamos viendo es sencillamente uno de los nombres con atributos del Todopoderoso. Elohim puede ser usado para pensar en el Creador, en el Todopoderoso, en el Dios uno y único, como un Dios de justicia, como un juez. ¿Ok? Cuando pensamos en el nombre Elohim, podemos pensar en el Creador como juez. Pero también podemos pensar en el nombre Elohim como aquel que tiene poder sobre toda la naturaleza. Como aquel que tiene poder sobre toda la naturaleza, que es lo que estamos viendo, ¿verdad? A través del capítulo 1. Vemos como el Todopoderoso se menciona en la Torá como Elohim, y vio Elohim que lo que había hecho era bueno, y dijo Elohim, ¿verdad? Y así hemos visto durante todo el capítulo 1 cómo se menciona el nombre Elohim en el proceso de la creación. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso tiene ese poder, esa manifestación de poder sobre la naturaleza. Por eso es interesantísimo, maravilloso, que vemos que la palabra hebrea para Hateva, naturaleza, tiene el mismo valor numérico que el nombre Elohim, tienen el valor numérico de 86, y bueno, eso nos da pues una clara, ¿verdad?, idea de por qué se utiliza el nombre Elohim. Pero, vuelvo y repito, el nombre Elohim no tiene que ver con paganismo, no tiene nada que ver, ¿verdad?, con dioses. No tiene nada que ver con eso. Muy bien. Avanzamos. Y aquí tenemos lo siguiente. Aquí tenemos cielo y tierra. Tenemos cielo y tierra, tenemos lo espiritual y lo natural. Aquí, digamos, vemos, ¿verdad?, la diferencia que hay entre lo natural y lo espiritual, entre lo terreno y lo divino, ¿verdad? Leemos. Desde el verso 1 al verso 5, dice, y vio Elohim que la luz era buena y separó la luz de la oscuridad, el caos y el orden, la oscuridad y la luz en el principio. Y es interesante, ¿por qué? Porque cuando nosotros pensamos, y me devuelvo, y habla del cielo y la tierra, de lo espiritual y lo natural, el Todopoderoso no había hecho todavía la lumbrera mayor y la lumbrera menor, pero aquí se habla de que había una luz. Había una luz, dice, y vio Elohim que la luz era buena y separó, dice, la luz de la oscuridad. Entonces, no estamos hablando de una luz que venía de parte de los astros, de parte del sol, de parte de la luna, sino que fue una luz diferente que tiene que ver, digamos, muy posiblemente con el ámbito, digamos, espiritual. ¿Cómo era esta luz? No lo sabemos con exactitud, pero sí había una luz en principio cuando el Todopoderoso empezó a crear todas las cosas, pero que esa luz no provenía ni del sol ni de la luna. Posteriormente leemos y dice que se separen las aguas de arriba y las aguas de abajo, y llamó al cielo firmamento. La palabra para cielo en hebreo es shamaín. Y vean qué interesante esto. La palabra en hebreo es shamaín, que viene de las voces esh, que significa fuego, y main, que significa agua. Entonces, el Todopoderoso dice que así compuso los firmamentos con agua y fuego. Esa es la complejidad de lo que vemos en la creación
del santo y bendito es. Aquí dice en el verso 8, y llamó Elohim el firmamento cielos, y acaeció la tarde, y le sucedió la mañana del día segundo. Acaeció la tarde, y le sucedió la mañana del día segundo. Bueno, según algunos Targum, por ejemplo, el Targum de Onkelos, el Targum de Onkelos dice que los ángeles fueron creados en el segundo día de la creación. O sea que en el principio, y cuando digo el principio, no estoy hablando del principio, digamos, de la creación, sino estoy hablando de la eternidad, donde siempre ha existido el creador. Se llega a una conclusión o a un pensamiento de que los ángeles anteriormente no existían antes de la creación, estos seres celestiales, como los conocemos, ¿verdad? No existían, sino que fueron también creados en el tiempo de la creación. Y en el Targum de Onkelos se llega a la conclusión de que los ángeles fueron creados en el segundo día de la creación. Por eso hacemos, ¿verdad?, el comentario. El nombre para ángel en hebreo es malach, que significa mensajero, o malachim, ¿verdad?, en plural, que significa mensajeros. Entonces, cuando hablamos de un ángel, estamos hablando de malach, y cuando estamos hablando de ángeles, estamos hablando de malachim, que son los ángeles. Dice, desde el verso 14 al verso 19, haya luminarias en el firmamento para separar el día y para separar la noche, para establecer los días y los años. Aquí hay algo muy interesante con respecto a esto, respecto a las luminarias, al firmamento, para establecer los días, para establecer los años, pero también para los moedim. Los moedim. ¿Qué son estos moedim? Nosotros tenemos un calendario. Existen dos tipos de calendarios. Está el calendario solar y está el calendario lunar. Entonces, el Todopoderoso puso estas lumbreras, estos astros, ¿verdad?, para poder establecer los tiempos, los días, los años y los meses, para que podamos tener un calendario y que a través de ese calendario podamos saber en qué momento tenemos que celebrar las festividades del Creador que ha establecido en su palabra. Entonces, ahora hablamos de lo siguiente. Antes de que estos astros, de que hubiese un día, o sea, que antes que los días existieran, antes que los astros existieran, el tiempo no existía. No existía el tiempo, porque el único que estaba era el Creador, era el Todopoderoso. Y el Todopoderoso no se rige por el tiempo. Los únicos que nos regimos por el tiempo somos los seres creados, solamente nosotros. En el momento que el Todopoderoso crea los cielos, la tierra, el firmamento y los astros, y empieza, ¿verdad?, a existir el día, la noche, es ahí cuando el tiempo empieza a funcionar. Es como que si hubiese puesto, ¿verdad?, un reloj de cuerda o un reloj de batería, si se le pone la pila y empieza a funcionar, o un reloj de cuerda que se le da cuerda y empieza él a activarse. Entonces, antes de la creación, el tiempo no existía. En el momento que el tiempo empieza, esto sí afecta sobre la creación. Si hoy en día el tiempo no existiera, pues nosotros no cumpliríamos, digamos,
años, ¿verdad? No nos requeríamos, no tendríamos relojes, no nos requeríamos por un horario, o sea, las cosas, ¿verdad? No tendrían este orden que hoy en día nos sirve en todo, ¿verdad? El tiempo es importante para la creación. Incluso comentar hoy que estamos, ¿verdad? 14 de octubre, aquí en Costa Rica, tuvimos la oportunidad algunos de poder observar algo maravilloso, un eclipse de sol. Tuvimos la oportunidad de verlo y resulta que hubo un momento donde se puso un poquito oscuro, pero nada comparado con un acontecimiento que hubo en los años 90 que llevó por nombre Saro 136, donde se vino la oscuridad, se vino la noche. Interesante que cuando se vino ese eclipse total de sol y que se oscureció y aparecieron las estrellas y aparecieron los astros, los pajaritos creyeron que había llegado ya la noche y empezaron a irse a sus nidos. Pudimos observar, ¿verdad? Ese fenómeno donde los pajaritos, donde los gallos cantaron, porque pensaban, ¿verdad? Que ya estaba dándose esa transición del día a la noche. Y después, cuando termina el eclipse y vuelve nuevamente la luz, los pajaritos, ¿verdad? Pensaron que ya había amanecido, ¿verdad? Porque ellos pues no tienen, no piensan como nosotros, ¿verdad? Ni tienen tecnología. Entonces, fue algo muy interesante. Entonces, como podemos ver, ¿verdad? Los astros, la creación, como el Todopoderoso lo ha diseñado, tiene también, ¿verdad? Esta afectación en la creación. El término y comienzo del día, según las escrituras, eso es algo también interesante. Desde la perspectiva bíblica, dice fue la mañana y la tarde un día. A diferencia de la perspectiva, digamos, occidental, la perspectiva que normalmente manejamos, el día comienza a la medianoche. Bíblicamente comienza al atardecer. Por eso es que cuando llega el viernes al atardecer y empiezan a aparecer las primeras estrellas, ¿verdad? En el firmamento, es cuando nosotros damos por sentado de que ya ha comenzado el nuevo día y que hemos entrado en el Shabbat. Así que muy bonito esto de parte, ¿verdad? Del Creador que nos enseña a través de las Sagradas Letras. En el verso 26, 27 dice 28, y dijo Elohim, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra y manden en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todas las sierpes. Y en el verso 27 dice, creó pues Elohim al ser humano a imagen suya, a imagen de Elohim. Lo creó, macho y hembra lo creó. Y en el verso 28 dijo, y les dijo, sean fecundos, multiplíquese, llenen la tierra, sometan a todos los seres animales, a todos los animales, ¿verdad? Que están sobre la tierra. Aquí vamos a hablar un poquito también con respecto a esto. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos. ¿Con quién habla el Creador? ¿Con quién está hablando? Entonces algunos podrían pensar, está hablando con otros dioses, como algunos podrían pensar. ¿A quién le está diciendo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? ¿Ok? Bueno, vamos a hablar varios temas aquí. En primer lugar, cuando dice hagamos al hombre a imagen, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Bueno, tenemos una serie de pensamientos que podríamos establecer respecto a esto cuando dice, ¿verdad? A nuestra imagen y semejanza. Vamos a hablar primero a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué significa a nuestra imagen y semejanza?
Cuando el Todopoderoso dice que nos haría a imagen y semejanza de Él, está diciendo que nosotros nos parecemos a Dios. Es que nosotros somos como Dios. Quiere decir que Dios, si nosotros nos vemos a un espejo, podríamos pensar que estamos viendo al Eterno, porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. ¿A qué se refiere la Escritura cuando habla de que fuimos hechos a imagen y semejanza del Creador? Aquí yo le tengo un verso de referencia que es Génesis 41, verso 40. ¿Quién es la voz de la que habla ahí? Bueno, estamos hablando de un pasaje que habla con respecto a la persona de José en Egipto. Y la voz del que habla aquí es la voz de Paró, de Faraón. Faraón llega y le dice a José: tú habrás de estar a cargo de mi casa y a tu mandato se adherirá, todo mi pueblo. Solo en el trono seré superior a ti. El faraón le dice a José: tú vas a estar sobre todo mi reino y yo solamente seré superior a ti porque estaré sentado en el trono. Cuando el Todopoderoso habla de que hizo al hombre a imagen y semejanza, está hablando también de este gobierno que ha establecido sobre el hombre, en el sentido de que al hombre se le ha dado el poder, la autoridad sobre todo lo que el Todopoderoso creó. El faraón le dice: la diferencia que habrá entre ti y mi persona será el trono. Por supuesto que estamos hablando de un humano hablándole a otro humano. En el caso del creador, sencillamente lo que nos está mostrando es que le ha dado la facultad al ser humano de poder gobernar sobre la creación, así como el Todopoderoso gobierna sobre todo lo creado y sobre la creación, por supuesto. Pero entonces, eso es lo que significa, o en parte eso es lo que habla, ¿verdad? La escritura de que nos haya hecho a imagen y semejanza. O sea, la semejanza o la imagen o el símil es que tiene que ver que a nosotros como seres humanos, como el pináculo de la creación, por decirlo así, ¿verdad? Como esa expresión que dice la cereza del pastel, nosotros estamos en la jerarquía, en lo más alto de la creación. Y nosotros tenemos ese gobierno sobre la creación. Y entonces ese es el símil que podemos encontrar con respecto a lo que el Todopoderoso dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. También por causa de los atributos que tenemos nosotros, los seres humanos, que hemos recibido de parte del Creador, donde tenemos la capacidad de pensar, algo que los animalitos y la creación no tienen. Nosotros sí tenemos el poder o la particularidad de que nosotros podemos pensar, somos seres pensantes, tenemos inteligencia y el Todopoderoso nos da la sabiduría, pero la inteligencia ya Él la ha puesto en cada uno de nosotros. Entonces, esa también es una similitud que tenemos nosotros con el Creador, que somos seres pensantes y que también tenemos la capacidad de la comunicación. Las cosas que el Todopoderoso creó no tienen esa facilidad o esa posibilidad de poder comunicarse como nosotros podemos comunicarnos. Entonces, cuando se habla de imagen y semejanza, no está hablando de que nos parecemos a Dios físicamente, sino se refiere a todo esto que he venido explicando con respecto a esa autoridad que se nos ha dado sobre la creación y también el que podemos nosotros pensar, elegir
porque el Todopoderoso nos ha dado libre albedrío. Entonces tenemos la posibilidad de pensar, tenemos la posibilidad de elegir y tenemos la posibilidad de poder comunicarnos. Ahora también el Creador dice, hice al hombre, dice, a imagen y semejanza nuestra, dice que lo hizo hombre y mujer. Hombre y mujer. Interesante. Cuando dice que lo hizo hombre y mujer, ¿verdad? Aquí hay, digamos, una situación interesante respecto, digamos, a que se supone que la mujer procede del hombre. Es de ahí donde el Todopoderoso, ¿verdad?, ha hecho a la mujer. La Torá dice que fue de una costilla que formó, ¿verdad?, a la mujer de la costilla de un hombre. Pero bueno, eso puede ser una forma, ¿verdad?, de decirlo de la Torá, aunque no sea así, ¿verdad? Lo que quiere decir es que nosotros, el hombre, fue como el molde que el Todopoderoso usó para crear a la mujer. Hay algo muy interesante, ¿verdad? Y es que si, por ejemplo, nosotros los hombres vemos, ¿verdad? Nosotros también tenemos pechos. A diferencia de la mujer, nosotros no desarrollamos los pechos como la mujer sí los desarrolla. ¿Por qué? Porque la función de los pechos en la mujer es poder amamantar, ¿verdad?, a sus niños. Entonces, pero lo interesante es que si nosotros pensamos en ello, podríamos ver por qué es que la mujer procede del hombre. En el hombre, digamos, también tenemos pechos, pero no se desarrollan, ¿verdad? Como si se desarrollan en el caso de las mujeres, porque ellas son co-creadoras con el Todopoderoso y traen vida. Y es a través de sus pechos que amamantan a esas criaturas, ¿verdad? Cuando vienen al mundo. Entonces, ¿verdad? Ahí podemos ver algo muy interesante respecto a esto, porque tal vez nosotros los hombres nunca nos hemos preguntado, ¿verdad? ¿Por qué tenemos eso, ¿verdad? Acá, y, o sea, ¿cuál es la razón? Pero bueno, podríamos pensar en ello desde que el Todopoderoso usó al hombre como ese molde, ¿verdad? Para sacar a la mujer, ¿verdad? De ahí, como está escrito, ¿ok? O, ¿verdad? Que ya, pues, nos había hecho de esta manera para que entonces pudiera, ¿verdad?, crear al hombre y a la mujer, ¿verdad?, de la forma en que los creó. Muy bien. 18 y 19. Ahora aquí hay algo muy interesante que quiero referirme. Y es que tenemos que ser cuidadosos con respecto a cómo pensamos, ¿verdad? Porque bueno, si fuimos hechos a imagen y semejanza, hay muchas personas, ¿verdad?, que creen que Dios puede ser un ser humano. Y eso, ¿verdad?, es algo que está fuera de la perspectiva bíblica. Entonces, por eso traigo a colación, traigo este pasaje de referencia de Eclesiastés, porque nosotros sí somos el pináculo de la creación, pero no dejamos de ser, ¿verdad?, seres creados. Incluso el grado mayor que nosotros tenemos respecto a los animales o a los otros animales es nuestra capacidad de pensar, de decidir y de comunicarnos. Pero vea lo que dice el libro de Eclesiastés. Dije además, capítulo 3, 18 y 19, dije además en mi corazón, en cuanto a los hijos de los hombres, ciertamente Elohim los ha probado para que vean que son solo animales. Porque dice, la suerte de los hijos de los hombres y la suerte de los animales es la misma. Como muere el uno, así muere el otro. Todos tienen un mismo aliento de vida. El hombre no tiene ventaja sobre los animales porque todo es vanidad. Pues para que también estemos centrados, ¿verdad? Porque nosotros creemos que tenemos, digamos, qué sé yo, pues sí, características, ¿verdad? De los animales también, ¿verdad? Entonces, para que estemos ubicados correctamente,
y no nos creamos dioses, ¿verdad? Aunque ahora vamos a hablar un poquito de eso también. No nos creamos dioses, sino que somos, pues, un poco más, digamos, hemos sido un poco más favorecidos por el Creador respecto a la otra parte de la creación. Muy interesante. En Génesis 1:26, cuando dice hagamos al hombre, ¿verdad? Hagamos al hombre. ¿Con quién hablaba el Creador? ¿Con quién hablaba el Creador? Bueno, hay dos posibilidades. Una, hablándole, ¿verdad? A los ángeles que habían sido creados en el segundo día de la creación. Podría ser que estuviera hablándole a los ángeles, pero también le está hablando a la tierra. Le está hablando a la tierra, que por cierto, Adán tiene que ver con tierra, ¿verdad? De ahí proviene su nombre. Es una mezcla de tierra y sangre. Y entonces aquí, ¿verdad? Podemos tener esas dos posibilidades. O que hablaba con los ángeles cuando decía, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O que le estaba hablando a la tierra, la que ya había creado. Porque cuando Dios crea los cielos y la tierra, cuando crea la tierra, crea la materia prima para crear al ser humano. Recuerden, ¿verdad? Que dice la escritura que somos polvo. ¿Ok? Entonces podría estarle hablando a la tierra cuando dijo hagamos. Cuando dijo hagamos, estaba hablándole a la tierra, ¿verdad? Que era de donde haría al hombre. Bien. Ahora lo que hablábamos con respecto, ¿verdad? Sangre de la tierra, espiritualidad. Aquí tenemos una mezcla, ¿verdad? Sangre, tierra y espiritualidad. ¿Ok? Que es el nombre Adán. Adán, ¿ok? Génesis 2:7. Recordemos que el hombre es hecho de la tierra, como está escrito. El hombre es hecho de la tierra y el Todopoderoso insufló aliento de vida en el hombre y dice que llegó a ser un ser viviente. Entonces, vemos ahí, ¿verdad? La parte natural con la parte divina, con la parte de la divinidad que el Todopoderoso insufló su aliento de vida sobre el ser humano y este llegó a ser un ser viviente. Uno de los misbot, uno de los mandamientos que el Todopoderoso ha establecido en la Torá es precisamente el traer hijos al mundo, el procrear. Verso 28 dice, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y todos los reptiles. Lo que hablábamos ahora, ¿verdad? De ese gobierno que el Todopoderoso nos ha dado, que podemos gobernar pues sobre la creación. Pero también es muy importante que tengamos en consideración que si bien es cierto, existe este mandamiento, también el Todopoderoso, aquellas personas que se les ha imposibilitado tener hijos, el Todopoderoso no los aparta, ¿verdad? No los hace a un lado. Prueba de ello tenemos Isaías 56, verso 3, donde habla, por ejemplo, del caso de los eunucos, ¿verdad? Que ellos pues no podían engendrar y el Todopoderoso le dijo que eso no era impedimento para que fueran parte de la familia de la Emuná. Muy bien, vamos a ir a la lectura del capítulo 2, Baruch Hashem. A cargo de Gloriana. Adelante. El 3 es Perdón, vamos al capítulo 2 con Marianita, perdón. Verso 1.
Así los cielos y la tierra fueron terminados, junto con todo en ellos. En el sexto día, Elohim terminó con sus trabajos, los cuales él había hecho. Así que él descansó en su séptimo día de todos sus trabajos que él hizo. Elohim bendijo el séptimo día y lo separó como Kadosh, porque en ese día Elohim descansó de todos sus trabajos que Elohim había comenzado a hacer. Aquí está la historia de los cielos y la tierra, cuando fueron creados. En el día que Adonai Elohim hizo la tierra y el cielo, todavía no había árbol silvestre en la tierra, y ninguna planta silvestre aún había brotado, porque Adonai Elohim no había causado que lloviera sobre la tierra, y no había un hombre para trabajar el suelo. Pero surgió una fuente que subía de la tierra y regaba la superficie completa de la tierra. Entonces Adonai Elohim formó al hombre, Adam, del polvo de la tierra, y sopló sobre su rostro el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente. Adonai Elohim plantó un paraíso hacia el este, en Edén, y allí puso al hombre que él había formado. De la tierra Adonai Elohim causó que creciera todo árbol hermoso a la vista y bueno para comer, y el árbol de la vida en el medio del paraíso, y el árbol del aprendizaje del conocimiento del bien y el mal. Un río salía del Edén para regar el jardín, y de allí se dividía en 4 corrientes. El nombre de la primera es Pishón, circula por toda la tierra de Havilá, donde hay oro. El oro de la tierra es bueno, también hay carbunclo y la piedra de esmeralda. El nombre del segundo río es Gihón, circula por la tierra de Cush. El nombre del tercer río es Tigris, es el que fluye hacia el este de Ashur. El cuarto río es el Éufrates. Y Adonai Elohim tomó al hombre cual él había formado y lo puso a él en el jardín del Edén para cultivarlo y cuidarlo. Adonai Elohim dio al hombre esta orden: puedes comer libremente de todos los árboles en el paraíso, pero del árbol del aprendizaje y del conocimiento del bien y el mal, de este tú no comerás, porque en el día que tú comas de él, será cierto que morirás. Adonai Elohim dijo: no es bueno que el hombre esté solo, hagamos para él una compañera apropiada que lo ayude. Así que del suelo Adonai Elohim formó todo tipo de animal salvaje y toda criatura que vuela en el cielo, y él los trajo al hombre para ver cómo los llamaba. Lo que el hombre llamara a cada criatura viviente, ese habría de ser su nombre. Así pues, el hombre dio nombres a todo ganado de cría, a las criaturas que vuelan en el cielo y a toda bestia salvaje. Pero para Adán no fue hallada una compañera apropiada para ayudarlo. Entonces Adonai Elohim trajo un trance sobre Adán, y él durmió, y él tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar de donde había tomado la costilla. De la costilla que Adonai Elohim había tomado del hombre, él hizo una persona mujer, y él la trajo a la persona hombre. Y Adán dijo: este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque ella fue sacada de su hombre. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y permanecerá con su esposa, y ellos serán una sola carne. Ellos estaban ambos desnudos, y el hombre y su esposa, y no estaban avergonzados. Muy bien, Baruch Hashem. En el verso 1 dice: entonces fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. En el verso 3 nos encontramos donde dice: y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó de toda la obra creadora que el Todopoderoso había hecho. Si bien es cierto, todavía aquí no ha sido dado el mandamiento, pero sí hacemos mención, ¿verdad?, de que es a partir de acá que este mandamiento es dado a los hombres, a los seres humanos, al pueblo de Israel. Y digo a los hombres, ¿por qué? Porque
Dice la escritura, ¿verdad? En el libro de Isaías, a través del profeta, en el capítulo 56, verso 6, donde dice que toda carne irá a postrarse delante del Creador en el mundo venidero, dice de Shabbat en Shabbat y de luna nueva en luna nueva. Así está escrito en Isaías 56, verso 6. Entonces, pero sí, ¿verdad? Queremos hacer mención respecto al Shabbat, al día de reposo, ¿verdad? Dice que él descansó en el séptimo día, lo bendijo y lo santificó. Cuando hablamos de santificar, conocemos la palabra en hebreo kadosh. La palabra en hebreo kadosh, que significa apartado o separado. Lo que nos enseña la escritura es que el Todopoderoso separó, apartó el séptimo, ¿verdad? Día de todos los demás días. El Todopoderoso hizo una separación entre los días corrientes de la semana y el Shabbat, o lo que conocemos como el día sábado. El Shabbat es el día cúlmine, es el día cúlmine de la creación. Es, ¿verdad? Definitivamente el día más importante y el día más especial de la semana. Es como decir, cerrar con un broche de oro. Es como alguien que crea, digamos, el que construye un barco, el que construye un edificio, ¿verdad? Y celebran al momento de hacer, digamos, el término de esa obra. Pues de la misma manera, el Shabbat viene a ser, digamos, como ese término, ese culmen de la creación, el Shabbat. Por eso dice que el Todopoderoso, dice la Escritura, que el Todopoderoso bendijo y santificó el Shabbat o el día de reposo. En el verso 9 dice que hizo brotar el Eterno desde la tierra todo árbol deseable a la vista y bueno para comer, y el árbol de la vida estaba en el medio del huerto, así como el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice que estaban estos dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y el árbol del conocimiento, perdón, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Eso es una instrucción que el Todopoderoso le está dando al hombre. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Tenemos que pensar, ¿verdad?, de qué clase de muerte está hablando. Ahora, mucha gente piensa, ¿verdad?, cuando habla del fruto que comieron, normalmente siempre, ¿verdad?, han proyectado que se come de una manzana y que esa manzana no tenían que haberla comido, ¿verdad?, porque después vino el conocimiento y se dieron cuenta de una serie de cosas, pero, ¿verdad?, pues de alguna forma, por decirlo con una expresión, se sataniza la manzana porque fue la que ellos probaron, la que ellos comieron, ¿verdad? Aquí el problema no es el fruto, aquí el problema no es el fruto, incluso la Torá no habla de qué tipo de fruto fue el que comieron. Aquí lo que tenemos que entender es que la Torá nos enseña que somos el producto de nuestras buenas o malas decisiones, que si desobedecemos vamos a sufrir una consecuencia. Alguien toma una buena decisión, tiene, digamos, una consecuencia positiva. Alguien toma una mala decisión, tiene una
consecuencia negativa. Alguien desobedece, nunca le va a ir bien al desobediente. Alguien obedece, por supuesto que le va a ir bien al obediente. Entonces, eso es algo de lo cual tenemos que tener claridad. Aquí lo importante no es el fruto. Aquí fue la decisión y la desobediencia, ¿verdad? Que es lo que tenemos que tener como lo importante del relato de la escritura. En el verso 22 dice, de la costilla que Adonai había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre, ¿verdad? Tenemos al hombre que es Ish y tenemos a la mujer que es Isha. En el verso 27, por eso dice, creó pues Elohim al ser humano a imagen suya y dice que los creó macho y hembra, lo que ahora explicábamos, ¿verdad? Que el Todopoderoso pudo haber usado al hombre como el molde para sacar de ahí a la mujer. Dice de la costilla que le había quitado al hombre, hizo a la mujer y se la presentó al hombre y dijo, esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne, se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Y eso es la importancia del matrimonio, que el Todopoderoso ha creado al hombre y a la mujer para que estos puedan formar un hogar y que también ellos puedan traer hijos al mundo, ¿verdad? Entonces, por eso vemos la importancia que tiene, bíblicamente hablando, pues la familia, el hogar, ¿verdad? El matrimonio. Muy bien, ahora sí, Génesis capítulo 3. Dice, pero la serpiente era astuta, más que toda bestia del campo de Elohim. Había hecho y dijo a la mujer, con que Elohim ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Y dijo la mujer a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Elohim, no comáis de él ni lo toquéis para que no moráis. Entonces dijo la serpiente a la mujer, ciertamente no moriréis, sino que sabe Elohim que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis semejantes a Elohim, conocedores del bien y del mal. Así vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que era el árbol deseado para alcanzar conocimiento, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que estaba con ella, y él comió. Entonces se les abrieron los ojos a ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosieron follaje de higuera y se hicieron ceñidores para sí mismos. Y oyeron el sonido del eterno Elohim paseando por el huerto de la brisa del día, y se escondió el hombre y su mujer de la presencia del eterno Elohim entre los árboles del huerto. Pero el eterno Elohim llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y contestó, he oído tu sonido en el huerto, y he tenido miedo porque estoy desnudo y me he escondido. Y dijo, ¿quién te ha indicado que estás desnudo? ¿Acaso has comido el árbol del cual te ordené que no comieras? Y dijo el hombre, la mujer que pusiste conmigo, ella me ha dado del árbol, y he comido. Y dijo el eterno Elohim a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y respondió la mujer, la serpiente me engañó y he comido. Entonces dijo el eterno Elohim a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita tú entre todos los animales y entre todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendiente y su descendiente. Él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás a los hijos y tendrás deseo de tu marido, pero él te dominará.
Y al hombre dijo, por cuanto has atendido a la voz de tu mujer y has comido el árbol del cual te ordené diciendo, no comas de él, maldita sea la tierra por causa tuya, con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida. Espino y abrojo te brotará y comerás hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que retornes a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y al hombre le llamó el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella llegó a ser madre de todo viviente. Entonces el eterno Elohim hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer, y los vistió. Y dijo el eterno Elohim, ciertamente el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Y ahora no sea que extienda su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el eterno Elohim lo expulsó del huerto del Edén para que trabajara la tierra de donde había sido tomado. Así pues expulsó al hombre y situó querubines al oriente del huerto del Edén, con la espada flameante que se revuelve para guardar el camino del árbol de la vida. Baruch Hashem. Aquí tenemos en el verso 1, y dice que la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Eterno había hecho. Y dijo a la mujer, ¿acaso el Eterno dijo, no comáis de ningún árbol del huerto? Entonces, ¿verdad? Vemos aquí a la serpiente trayendo un diálogo con la mujer. Para algunos, este diálogo no existió nunca. Para otros, sí. Y para algunos, la serpiente no hablaba. Para otros, la serpiente sí hablaba. Incluso no era como esta serpiente que hoy en día conocemos, ¿verdad? Sino que era como una especie de lagarto, ¿verdad? De lagarto que hablaba. Pero más allá de que si realmente existió o no existió, ¿verdad? Es aquí lo que aprendemos de esta situación, que es lo más importante. Lo importante no es si la serpiente, porque por ejemplo hoy en día, ¿verdad? Hay gente que habla de que la serpiente es la representación de esto, de aquello, de lo otro, ¿ok? Aquí lo importante es lo que aprendemos de esta situación que vivió el hombre y la mujer y que tiene como parte, ¿verdad?, de esta experiencia a la serpiente. Pero lo importante aquí es lo que debemos de aprender de esta situación. Para algunos, habían transcurrido apenas 12 horas al momento que el hombre es expulsado de el Edén. En Génesis 3:6 dice, y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer y apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que igualmente comió. Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, cómo hay un acto de desobediencia. Dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era apetecible a la vista y que aparte de ser rico, de ser algo rico, con buen sabor, también podría traer sabiduría. Y dice que tomó este fruto que posteriormente comparte con el hombre. Entonces, para algunos habían transcurrido 12 horas desde la creación de ellos hasta el momento que sucede esto. En el verso 9 dice, y Adonai llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? Que eso es muy importante también que lo analicemos.
Porque cómo es que el creador de todas las cosas, cómo es que el omnisciente, el santo y bendito que sabe absolutamente todo, pregunta, ¿dónde estás? ¿Por qué deberíamos de preguntarnos por qué el que todo lo sabe pregunta dónde está Adán? ¿Es acaso que no sabe dónde se encuentra? No, aquí lo que se trata de hacer es que el Todopoderoso quiere establecer un diálogo con el hombre y darle una oportunidad para justificarse, darle una oportunidad para que haga teshuvá, para que venga arrepentimiento. Arrepentimiento que al parecer no hubo. Lo vemos más adelante. Y entonces el Todopoderoso le pregunta, ¿dónde estás? Y es algo que nosotros debemos de aprender en el ámbito espiritual, en nuestra práctica de espiritualidad. ¿En qué nivel nos encontramos de nuestra espiritualidad? ¿Dónde estamos realmente? Si el Todopoderoso nos preguntara hoy en día, ¿dónde estamos? ¿Qué le diríamos? Con honestidad. ¿Sabemos realmente dónde nos encontramos? ¿Somos lo suficientemente sinceros con cada uno de nosotros de decir, no, sí, sé que me falta mucho, sé que tengo mis deficiencias, sé que tengo que mejorar, sé que tengo que dedicarme más al estudio de la Torá, sé que tengo que buscar mucho más la espiritualidad, sé que tengo que practicar más la hipodedut, la oración personal, la tefilá, la plegaria, o sea que tengo que buscar más la espiritualidad. Entonces, cada uno de nosotros debemos de preguntarnos dónde nos encontramos, que también era parte de esa pregunta al hombre. ¿Dónde estás? ¿Te has dado cuenta de lo que has hecho? Tratando de traer una reflexión, una introspección, de realmente entender cuál es el grado de lo que se ha hecho o qué es lo que se ha hecho mal. Y aquí nos encontramos en el verso 12, donde dice, Adán no toma, ¿verdad? La posición que tiene que tomar. Su posición de liderazgo, porque él era la cabeza de la mujer en ese momento. La mujer no estaba sola, estaba con el hombre y él tenía que haberle dicho a la mujer, no podemos comer de ese fruto. Pero ¿qué es lo que hace el hombre? El hombre evade su responsabilidad y dice, dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Aquí, en vez de venir y arrepentirse, y en vez de hacer teshuvá, ¿qué es lo que hace el hombre? Endosa la culpabilidad, la responsabilidad, la endosa a Dios y a la mujer, porque le dice, la mujer que tú me diste por compañera, me dio del árbol y comí. O sea, la mujer que tú creaste, para mí, me dio del árbol y comí. Y eso es algo que nosotros tenemos que pensar muy bien en nuestra vida. Nosotros no podemos ir por la vida diciendo, no, es que fue por culpa de esta persona, fue por culpa de él, fue por culpa de aquella persona. No, todos nosotros tenemos una responsabilidad. Sí, alguien nos maltrató, nos dijo algunas palabras feas. Sí, pero soy yo el que decido cómo voy a asumir esa situación. ¿Voy a actuar correctamente o no voy a actuar correctamente? Es una cuestión de tomar decisiones. Es una cuestión donde tenemos que decidir por hacer lo correcto. Algo que Adán y por supuesto Eva no hicieron. Pero nunca podemos trasladar la responsabilidad nuestra a terceros. Eso es algo que nunca debemos de hacer.
En el verso 14, y el Señor dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás más que todas las bestias y que todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. El castigo que recibe la serpiente por haber hecho lo que hizo. Porque eso es algo que también tenemos que tener en consideración. El Eterno nos ama, por supuesto que nos ama. El Eterno nos ama, el Eterno quiere lo mejor para cada uno de nosotros, pero es que hay perspectivas de personas que creen que solamente basta con pedirle perdón al Creador y ya eso es suficiente para evitar el castigo o para evitar la reprensión o para evitar la enseñanza. Nosotros sabemos que existen dos cosas que tienen que ir de la mano cuando hemos hecho algo incorrecto. Una de ellas es la teshuvá y la otra es el tikkun. La teshuvá es el arrepentimiento y volvernos al Creador. El tikkun es reparar el daño que hemos hecho. Y en todo caso, cuando no está en nuestro poder reparar el daño, es ahí cuando viene la reprensión de parte del Creador. Pero ninguna acción queda impune. Por lo tanto, es importante que siempre tengamos en consideración eso. Ninguna acción queda impune. Tarde o temprano tendremos que pagar, ¿verdad? Por lo que hemos hecho. Verso 17, y Adán dijo, pues que has atendido la voz de tu mujer, comiendo del árbol del que te ordené diciendo, no comerás de él. No fue a ella que le dije, fue a ti que te dije, no comerás de él. Maldecida será la tierra por tu causa. Con esfuerzo comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Recibió la tierra una maldición? No, pero es muy posiblemente que lo que aquí el Todopoderoso estaba diciendo, ¿verdad? Es que la tierra no iba a no iba a tener necesidad de ser labrada, sino que de ella iba a brotar automáticamente todo. Pero posteriormente, después de esta situación, el Todopoderoso entonces le ordena a la tierra que ya no tendrá que dar ella el fruto, sino que tendrá el hombre trabajar la tierra para que ésta entonces dé su fruto. Hubo un cambio al diseño original. Hubo un cambio al diseño original. Por eso habla posiblemente el Todopoderoso de una maldición. Dijo el Eterno en el verso 22, he aquí que el hombre se siente similar a uno de nosotros para conocer el bien y el mal, y ahora no sea que tienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Aquí el Todopoderoso dice, he aquí que el hombre se siente igual que nosotros, teniendo ese conocimiento del bien y del mal. Esto es algo, ¿verdad? Esto es algo que no es malo. Es muy posible que el hombre, ¿verdad? Llegaría en algún momento a entender que habían cosas negativas. El asunto, ¿verdad? Es que esto podría, digamos, ser mal manejado por el ser humano. En el sentido, ¿verdad?, de que creerse, como dice el Todopoderoso, igual al Creador. Una vez comiendo del árbol de la vida, podría encumbrarse y sentirse como Dios mismo. Algo que el Todopoderoso dijo, vamos a tener que evitarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que es del Creador que proceden todas las cosas. El Eterno es el que nos da y no es por voluntad del hombre. Porque esto es algo que el Todopoderoso podía ver, estar viendo en el hombre, que podría pensar, bueno, ya tengo ese conocimiento de conocer el bien, de conocer el mal. Y si accedo a tener esa vida, ¿verdad? Porque si bien es cierto, el Todopoderoso quiere darnos vida y creemos en un mundo venidero,
Pero lo que tenemos que entender es que ese mundo venidero viene a consecuencia de un don que Dios nos regala. O sea, es porque Él quiere dárnosla, no porque nosotros lo tenemos, o sea, no es porque nosotros lo hacemos, porque nosotros queremos, no es por nuestra voluntad, es por voluntad del Creador. Por eso traigo de referencia este pasaje de Deuteronomio 32-39, donde dice el Todopoderoso: ved ahora que yo soy, no hay dioses conmigo, para que quede claro, ¿verdad? Que cuando se utiliza el nombre Elohim no está hablando de dioses, de deidades. Dice, no hay dioses conmigo, pero lo que me interesa más es que él dice que soy yo el que hago vivir. Pero no es la voluntad del hombre, es por la voluntad del Creador. Es por la voluntad del Creador, dice que él hiere. Las heridas vienen de parte del Creador. La sanidad viene de parte del Creador. Y no hay nadie que pueda librar de su mano. Entonces, para que estemos claros que todo proviene del Todopoderoso. En el verso 24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Muy bien, vamos al capítulo 4. Verso 1. El hombre tuvo relaciones sexuales con Jabá, su esposa. Ella concibió, dio a luz a Caín y dijo, he adquirido un hombre de parte de Adonai. Además, ella dio a luz a su hermano Ebel. Ebel pastoreaba ovejas mientras que Caín trabajaba la tierra. En el curso del tiempo, Caín trajo una ofrenda a Adonai del producto de la tierra, y Abel trajo también del primogénito de sus ovejas, incluyendo su grasa. Adonai aceptó a Abel y su ofrenda, pero a Caín y a sus sacrificios él no consideró. Caín estaba muy desconsolado y su rostro languideció. Adonai dijo a Caín, ¿por qué te has puesto tan desconsolado? ¿Por qué tu rostro languidecido? Si estás haciendo lo que es bueno, ¿no debías de mantener la frente en alto? Y si no estás haciendo lo que es bueno, el pecado está tocando la puerta. Te quiere a ti, pero debes regir sobre él. Caín dijo a Abel su hermano, vamos a salir al campo. Y sucedió cuando ellos estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Y Adonai dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, yo no sé, soy el guardaespaldas de mi hermano. Adonai dijo, ¿qué es lo que has hecho? La voz de la sangre de tu hermano está gritándome desde la tierra. Ahora tú eres maldito desde la tierra, la cual ha abierto su boca para recibir la sangre de tu hermano de tus manos. Cuando coseches la tierra, ya no te dará su fuerza a ti, temblores y quejidos serás en la tierra. Caín dijo a Adonai, mi crimen es demasiado grande para ser perdonado. Me estás echando hoy de la tierra y de tu presencia. Seré un fugitivo vagando por la tierra y cualquiera que me encuentre me matará. Y Adonai le dijo a él, por lo tanto, cualquiera que mate a Caín recibirá venganza 7 veces. Y Adonai puso una señal en Caín para que nadie que lo encontrara lo matara. Así que Caín dejó la presencia de Adonai y vivió en la tierra de Nod contra Edem. Caín se acostó con su esposa, ella concibió y dio a luz a Hanoc. Caín edificó una ciudad y llamó a la ciudad por el nombre de su hijo Hanoc. A Hanoc le nació Irad. Irad engendró a Mehujael. Mehujael engendró a Metushael y Metushael engendró a Lemech. Lemech tomó para sí 2 esposas, el nombre de una era Adá, mientras el nombre de la otra era Sila. Adá dio a luz a Yabal. Él fue el padre de aquellos que viven en tiendas y tienen ganado. El nombre de su hermano era Yubal, y él inventó el salterio y la cítara. Sila dio a luz a Tubal Caín, quien forjaba todo tipo de herramientas de bronce y de hierro. La hermana de Tubal Caín fue Naamá. Lemech dio ojo a sus esposas, Adá y Sila. Escúchenme, esposas de Lemech. Oigan mi voz, ustedes esposas de Lemech. Yo maté a un hombre para mi aflicción y a un joven para tristeza.
Si Caín será vengado 7 veces, entonces Lemech 70 veces 7. Adán se acostó de nuevo con su esposa y ella dio a luz a un hijo a quien llamó Set, otorgado, y dijo, porque Adonai me ha otorgado otra será en lugar de Abel, puesto que Caín lo mató. A Set también le nació un hijo a quien llamó Enoch. En este momento la gente comenzó a invocar el nombre de Adonai. Baruch Hashem. En el 4.1 dice, conoció el hombre a Eva, Ish, conoció a Isha, Adán, su mujer que concibió y dio a luz a Caín y dijo, he logrado un varón con la ayuda del Eterno. Socios con Dios, dice acá Jabá, ¿verdad? Creemos que la mujer es co-creadora con el Todopoderoso. Se tiene en la tradición hebrea, judía, que cuando una mujer trae al mundo una vida, cuando está dando a luz, puede pedir al Todopoderoso, pues, un regalo, ¿verdad? Y normalmente, pues, como le explicaba una persona un día de estos, el pensamiento de la perspectiva original, pues una persona, digamos, una mujer en este caso, digamos, judía, hebrea, que tiene ese conocimiento, pues cuando está dando a luz, muy posiblemente podría pensar en el bienestar de esa criatura y pedir para él, por ejemplo, si fuera un hombre, que pueda tener una excelente esposa, y si fuera una joven, una niña, que ella pueda tener un excelente esposo, ¿verdad? Cosas mucho más elevadas, no tan superficiales como tener bienes o dinero o cosas de esa índole. Y entonces por eso, ¿verdad? Consideramos que la mujer es una socia con el Todopoderoso. Y dice que por primera vez, ¿verdad? Aquí se ve, digamos, la concepción de un ser humano, los primeros, ¿verdad? A través de un acto sexual. Todavía no se había dado eso. Y aquí tenemos, dice en el verso 5, donde tanto Caín como Abel deciden entregar un regalo, un obsequio, un holocausto, un corbán, una ofrenda al Todopoderoso. Y en el verso 6 le dice el Eterno a Caín, ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Y aquí vemos, ¿verdad? Estos bonitos muñequitos, ¿verdad? Simpáticos, donde vemos a Caín y vemos a Abel, donde Caín pues está ofreciendo un animalito como holocausto, como sacrificio, y Abel está entregando unas frutas. Ahora, ¿cuál es el desmérito? El desmérito es haber entregado frutas en vez de haber entregado un animalito, y por eso no fue acepta la ofrenda de Abel. No, no, sencillamente porque es muy posible que Abel no haya entregado lo mejor para el Creador. Por eso traigo de referencia este pasaje de Proverbios, capítulo 16, verso 2, que dice, al hombre le parece bueno todo lo que hace. En el caso de Caín, a Caín le pareció que era bueno lo que estaba haciendo, pero dice, el Eterno es quien juzga las intenciones. Y aquí tenemos esta lección. En primer lugar, aprendemos qué fue lo que pasó con respecto a Caín, por qué su ofrenda no fue bien vista por el Todopoderoso. Y también nos enseña que siempre nosotros tengamos que dar lo mejor de nosotros al Todopoderoso. Amén. En el verso 9 dice, y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy acaso yo guarda de mi hermano?
Y aquí nos encontramos, ¿verdad? Nuevamente al Todopoderoso tratando de hacer un diálogo con el hombre. En el caso de Adán, recordamos que una vez que ellos cometieron el hierro, el pecado, el error, el jatar, de haber tomado de ese fruto y haberlo comido, el Todopoderoso le habla a Adán y le pregunta, ¿dónde estás? Aquí le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Aquí también se crea la intención de crear un diálogo, de crear una posibilidad de que Caín haga teshuvá, se arrepienta por lo que hizo. Aquí no vemos ningún tipo, ninguna clase de arrepentimiento de Caín. Aquí más bien lo que vemos es soberbia, porque el Todopoderoso le pregunta por su hermano y pudo haber dicho, no, no sé dónde está, amo del universo, soberano, rey todopoderoso. No, dice, no sé, ¿y acaso soy yo guarda de mi hermano? O sea, tengo yo que saber dónde está, tengo yo que andar detrás de él, de cuidarle. Entonces vemos aquí una actitud de soberbia y no hay arrepentimiento. Aquí no hay teshuvá. Y el Todopoderoso entonces trae el castigo a Caín y le dice en el verso 14, ¿verdad? Que va a ser echado de la presencia del Todopoderoso. Y Caín le dice, he aquí me echas hoy de la faz de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré vagabundo y extranjero en la tierra y será que cualquiera que me hallare me matará. El Todopoderoso, ¿verdad? Dice, no, nadie te va a matar, voy a poner una señal para que nadie te toque. Pero sí, definitivamente que tú no vas a estar nunca más en mi presencia. Ese es el castigo que recibe Caín y es el estar fuera de la presencia del Todopoderoso. Por eso traigo este pasaje de referencia de Isaías 59, verso 2, que dice, mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Elohim, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oíros. Entonces vemos claramente, ¿verdad? Que cuando el Todopoderoso dice que nos devolvemos por acá y vemos aquí a Caín donde dice, hoy me echas de delante de ti, de delante de tu presencia, es precisamente, ¿verdad? Lo que vemos acá, que es a consecuencia, ¿verdad? De ese pecado, en este caso tan terrible como fue el haberle quitado la vida a su hermano. Entonces vemos que tenemos dos clases de castigos aquí. Vemos también, ¿verdad? Que posiblemente Caín, por causa de la muerte que causó, él no tuvo oportunidad para ir al mundo venidero. Es muy posible, ¿verdad? Que en el mundo venidero Caín no se vaya a encontrar. Tenemos dos tipos de muertes. Tenemos la muerte natural, la muerte física y tenemos también la muerte espiritual. En el verso 6 dice, y a Shet también le nació un hijo y llamó su nombre Enosh, Enoch, y entonces se empezó a invocar el nombre de Adonai. Muy bien, vamos a ir al capítulo 5, ya casi concluyendo, a cargo de Gloriana. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que Elohim creó al hombre, lo hizo a imagen de Elohim.
macho y hembra los creó, y los bendijo. Y el día que fueron creados llamó el nombre de ellos Adán. Y había vivido Adán 130 años cuando engendró su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y después de engendrar a Set, los días de Adán fueron 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Había vivido Set 105 años cuando engendró a Enós. Y vivió Set después de engendrar a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Había vivido Enós 90 años cuando engendró Cainán. Después de engendrar a Cainán, vivió Enós 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Había vivido Cainán 70 años cuando engendró a Mahalaleel. Y después de engendrar a Mahalaleel, vivió Cainán 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los hijos de Cainán 910 años y murió. Había vivido Mahalaleel 65 años cuando engendró a Yared. Y después de engendrar a Yared, vivió Mahalaleel 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Había vivido Yared 162 cuando engendró a Enoc. Y después de engendrar a Enoc, vivió Yared 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Yared 962 años y murió. Había vivido Enoc 65 años cuando engendró a Matusalén. Y anduvo Enoc con Ja Elohim 300 años después de haber engendrado a Matusalén. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y Enoc con Ja Elohim, y Enoc anduvo con Ja Elohim y desapareció, porque lo arrebató Elohim. Había vivido Matusalén 187 años cuando engendró a Lamec, y después de engendrar a Lamec, vivió Matusalén 782 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Matusalén 969 años, y murió. Había vivido Lamec 182 años cuando engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y de la fatiga de nuestras manos de la tierra que maldijo el Eterno. Y después de engendrar a Noé, vivió Lamec 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Era Noé de 500 años cuando engendró Noé a Sem, a Cam y a Jafet. En el verso 3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Posteriormente, vemos acá el nombre de Enoc, que fue un hombre, ¿verdad?, importante dentro de la creación, dentro de estas generaciones, donde vemos, ¿verdad?, la presencia de Enoc, que fue un hombre con mucho temor del Creador y que caminó con el Todopoderoso, ¿verdad? Caminó, cuando dice caminó, pues, Enoc con Elohim, significa que caminó siendo fiel, ¿verdad?, al Creador. Y según la tradición, pues él fue, ¿verdad?, llevado por el Creador, traspuesto, no murió. En Génesis 5:29 dice, y llamó su nombre Noa. Aquí estamos hablando de Noé, como se conoce en español, Noa, diciendo, este nos consolará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos de la tierra a la cual el Señor maldijo.
Y siendo Noa, dice, de 500 años, engendró a Shem, a Cam y a Jafet. Ahora vamos a ir al último capítulo 6 hasta el verso 8, donde leemos de la siguiente manera. Y dice, y los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y le nacieron hijas. Y cuando los hijos de los dignatarios vieron que las mujeres eran hermosas, tomaron para sí mujeres que seleccionaron. Dijo el Eterno, mi espíritu no continuará debatiendo eternamente con el hombre. Él no es más que carne, sus días serán 120 años. Posteriormente dice, y el hombre no es más que carne. Y los nefilín, los caídos, estaban en la tierra en aquellos días, y también después los hijos de los dignatarios cohabitaron con las mujeres y ellas les dieron hijos. Y esos fueron los nefilín, fueron hombres fuertes, que siempre existieron hombres de renombre, y Hashem vio que era grande la maldad del hombre en la tierra, y que toda consecuencia de los pensamientos de su corazón era solamente mala, y siempre era así. Hashem reconsideró haber hecho al hombre en la tierra, y se afligió en su corazón. Dijo el Eterno, disolveré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el animal, hasta los rastreros y hasta los seres que vuelan por el cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Y dice el verso 8, pero Noa halló gracia delante del Eterno. Hablemos, ¿qué entendemos acá? ¿Qué entendemos por los hijos? Dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Bueno, ¿qué es lo que entendemos por acá? Los Benei Elohim. Bueno, mucha gente, digamos, hay posiciones pensando, ¿verdad?, de que estos Benei Elohim eran ángeles que habían tenido relaciones sexuales con las mujeres. Pero aquí, digamos, hay algunas cosas que, por supuesto, no concuerdan. ¿Por qué? Porque si los ángeles son seres espirituales, ¿cómo pueden tener relaciones carnales con mujeres cuando no hay compatibilidad en lo espiritual y lo carnal? O sea, ellos son seres espirituales y las mujeres eran, pues, mujeres. Entonces aquí nos encontramos, pues, una situación. Entonces, ¿quiénes serían estos hijos de Dios? Pues podrían ser personas que en principio eran personas importantes, personas de renombre, personas que en algún momento eran personas de bien, pero que lastimosamente empezaron a ir, ¿verdad?, por el mal. ¿Y cuál es el problema? Que dice que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. O sea, está hablando, digamos, o sea, ellos eran hombres, pero eran personas importantes y empezaron a ver que las mujeres de los hombres, o sea, personas normales, porque ellos tal vez eran personas, digamos, que se consideraban personas de renombre, personas importantes. Y entonces empezaron a ver entre las mujeres de los hombres comunes, corrientes, y empezaron posiblemente a tomar a las mujeres contra su voluntad. O sea, empezó aquí una situación de degradación sexual donde ellos empezaron a tomar a las mujeres, ya no como una, digamos, como el Todopoderoso había establecido, donde el hombre venía, tomaba a una mujer, la hacía su esposa, creaba un hogar y procreaban hijos. Aquí la situación cambió, donde estos hombres empezaron, tal vez por su jerarquía, por su poder,
a tomar a las mujeres a la fuerza, porque eran mujeres lindas, porque eran mujeres bonitas, por eso dice que como que las escogían, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas y las tomaban a la fuerza, o sea, como un acto de violencia, con un acto de injusticia. Por esa razón es que muy posiblemente el Todopoderoso se indigna porque sabemos que Él es el Dios de justicia y al ver estas injusticias que estaban sucediendo, el Todopoderoso empezó a sentir, ¿verdad? Pesar por haber creado el hombre. Porque si estos realmente fueran seres angelicales, los que estaban haciendo el mal, porque iba a castigar al hombre por algo que no era el hombre que había iniciado, sino los seres angelicales o los Bene Elohim, ¿ok? Entonces creo que esto, ¿verdad? Nos hace más sentido el que veamos que realmente no eran los Bene Elohim, no eran ángeles que vinieron a tener relaciones con las mujeres, sino que eran personas de renombre, personas importantes de la época, que empezaron a aprovechar su posición en la sociedad para hacer lo que querían y empezaron, ¿verdad?, a mancillar a las mujeres, algo que el Todopoderoso vio con malos ojos porque la intención de crear al hombre y la mujer era para que estos se unieran en matrimonio y que posteriormente pudieran ellos llenar la tierra. Y esto que Dios había pensado que era bueno en gran manera, ya no era bueno por causa de los hombres que estaban cambiando, ¿verdad?, aquella naturaleza que Dios había creado. Aquí, ¿verdad? Salmo 82, 6 y 7. Aquí traigo este pasaje de referencia donde dice, ustedes son dioses, pero van a morir como humanos. El nombre que se utiliza aquí es Elohim. ¿Ok? Se utiliza Elohim y no dioses como aparece en español. Pero también aparece como dioses en mayúscula, algo que también está incorrecto. Yo utilizo todo esto, ¿verdad? Para traer aquí, digamos, una instrucción correcta. En primer lugar, dioses con mayúscula, no hay dioses con mayúscula. Solamente hay un Dios con mayúscula, porque lo demás son pensamientos paganos, dioses creados por la mente humana. Ahora dice, ustedes son dioses, ¿ok? Está hablando de que, digamos, eran jueces, eran personas importantes, eran personas de renombre, ¿verdad? Y ustedes dicen que son personas de renombre, a pesar de ello son seres humanos. Y así es como mueren, como los seres humanos. Entonces, esto lo traigo en relación a la posición, ¿verdad? Que estos hombres, Bene y Elohim, hijos de Dios, tenían, que era una posición de privilegio y que ellos, pues, se habían aprovechado de esta posición de privilegio para hacer lo que no era correcto. Verso 5, y vio a Adonai que grande era la maldad del hombre, como podemos ver. Entonces ya aquí no estamos viendo, ¿verdad? Que eran ángeles, porque quien comete estos pecados no eran entonces ángeles, eran hombres, porque dice aquí el Todopoderoso, y vio a Adonai que era grande la maldad del hombre sobre la tierra, y que todo impulso del pensamiento de su corazón era únicamente el mal todo el tiempo. Entonces, vemos que estos hombres importantes empiezan a degradar la creación, empiezan a degradar al hombre y empiezan a mostrar. Recordemos que hay una expresión que dice que una manzana podrida pudre a todas las demás. Definitivamente, si las personas empiezan a ver un mal ejemplo, ¿verdad? Entonces todos van a querer seguir ese ejemplo. Por supuesto, ¿verdad? Que hay sus excepciones, pero sí, si por ejemplo hoy en día fuera lícito robar, todo el mundo robaría. Si hoy en día fuera lícito hacer otro tipo de cosas, las personas lo harían. ¿Por qué? Porque seguirían el ejemplo de otros. Por ejemplo, sé que tal vez algunos no están familiarizados con esto, pero tal vez otras personas de otros países que están viendo, por ejemplo, cuando se han dado, digamos, guerras en algunos países,
se han dado saqueos en algunos lugares. Una persona viene y es la que rompe el cristal o el vidrio de un establecimiento, de un supermercado, entra y empieza a llevarse las cosas y las demás personas ven lo que él está haciendo y empieza por hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí vemos que pues se fue degradando, ¿verdad? El hombre al término tal que el hombre pues le pesó, al Todopoderoso, perdón, le pesó en su corazón haber creado al ser humano, al que le había dado la oportunidad, ¿verdad? De poder hacer las cosas de manera correcta. Entonces dice el verso 6, arrepintiéndose Adonai por haber creado al hombre, sobre la tierra se entristeció. Es una forma de decirlo, ¿verdad? Recuerden, el Todopoderoso no tiene, ¿verdad? No le dolió el corazón, porque el Todopoderoso no tiene corazón y entiéndase, ¿verdad? Que se utiliza esta forma de expresión para que nosotros podamos tener un entendimiento, ¿verdad? De lo que la Torah quiere decir. Ahora dice que le dolió haber creado al hombre y se entristeció. Y dijo Adonai, borraré al hombre que he creado de sobre la faz de la tierra, desde hombre hasta bestia, desde reptil, ave de los cielos, pues me arrepiento de haberlos creado. Pero dice el verso 8, pero Noa, o Noé, como se conoce en español, halló gracia ante los ojos del Creador. El Todopoderoso vio acá, ¿verdad?, a una persona que valía la pena y que, ¿verdad?, vemos que el Todopoderoso no destruye al que es bueno. Dios está a favor del que hace su voluntad, del que hace las cosas correctamente. Y Noah, ¿verdad? Fue ese hombre que halló gracia delante del Todopoderoso para crear una nueva oportunidad al hombre, usando a Noah, ¿verdad? Para que entonces pudiera posteriormente, pues lo que todos sabemos, volver nuevamente un nuevo ciclo, una nueva oportunidad para la humanidad. Baruch Hashem. Bueno, conclusiones. Conclusiones prácticas. Bueno, en primer lugar, aprendimos, ¿verdad? Sabemos que el Todopoderoso creó todo lo que existe él solo. No es que hay dioses, ¿verdad? Hablamos de la palabra Elohim, hablamos, ¿verdad? De ello, hablamos de la creación, de todo lo que el Todopoderoso fue haciendo, hablamos del ser humano, de la forma en que fue creado, el hombre, la mujer. Pero sobre todo es muy importante que desde el principio vamos a ver algo que siempre nos va a recordar la Torah. Y el principio es la obediencia. Nunca nos irá mal en la vida si nosotros obedecemos al Creador. Siempre que el Todopoderoso nos da una instrucción, siempre que el Todopoderoso nos pide que hagamos algo, siempre que nosotros obedecemos, nos irá bien. Durante todo este año que se avecina, con la ayuda del Eterno, Baruch Hashem, vamos a ver repetitivamente que si hay algo que nosotros necesitamos hacer, es tomar buenas decisiones. ¿Y cómo tomamos buenas decisiones? A través de la instrucción del Todopoderoso. ¿Cuál es la instrucción? La Torah. Precisamente, Torah no significa ley. Torah significa instrucción. Cuando usted obedece las instrucciones del Todopoderoso, siempre le irá bien en la vida. Agradecidos con cada uno de ustedes por su presencia, por estar aquí. Esperamos que haya sido de mucha verajá, de mucha bendición, el haber estudiado, ¿verdad?, con nosotros esta porción. A todos los que nos están viendo por YouTube, les agradecemos su compañía y esperamos vernos en el próximo estudio. Les deseamos a todos ustedes, Shavua Tov, una feliz semana, y como dice aquí el Salmo, alaben al Eterno todas las naciones, adórenlo todos los pueblos. Salmo 117, verso 2.
Que el Eterno les continúe bendiciendo y será hasta un próximo estudio. Shavuot Tov para todos.